Buenos días, teleaudiencia. En esta oportunidad hemos venido dos profesoras egresadas de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, María Quintero y María Daniela Dubé. Hemos venido a hablarles de un tema relevante e importante en el mundo de las lenguas, específicamente en el idioma inglés, como son los verbos regulares e irregulares. Esto se ha hecho con el fin de poder ahondar en el tema, debido a que se han observado una gran cantidad de problemas al momento de aprenderlos y de aplicarlos, en lo que es la gramática y la fonética, esto es, en la escritura y en la pronunciación. Hemos venido a decirles que es un tema complejo, pero que no es tan complicado como parece, y que hay formas sencillas de aprenderlos y de esta misma manera aplicarlos en el idioma hablado y escrito. Es importante señalar que los verbos son esas palabras que utilizamos para designar la acción que realiza el sujeto o la persona dentro de la oración o dentro del contexto. Estas palabras nos van a indicar la acción que realiza el sujeto en un tiempo presente, en pasado o si es un futuro cercano o lejano. En el idioma inglés, para poder llevar a los verbos de sus formas presentes al participio o al pasado simple, se conoce que existen dos categorías de ellos: los verbos regulares y los verbos irregulares, o mejor conocidos como regular verbs and irregular verbs. En cuanto a los verbos regulares, ellos son definidos como aquellos verbos cuya raíz no cambia, sino que su raíz permanece y solamente se le va a agregar un sufijo ed, en este caso ied o d, para poderlos llevar al pasado o al pasado participio. La primera categoría son aquellos verbos que terminan en cualquier consonante. A estos verbos solamente se le va a agregar una terminación ed para poder llevarlos al pasado. Tenemos ejemplos notables como el verbo cook, es decir, el verbo cocinar. Vemos aquí entonces que la raíz del verbo no va a cambiar y que solamente conocemos que el verbo está en pasado o en pasado participio con la agregación o la añadidura del ed. Entonces cambiaría su pronunciación de cook a cooked y cooked. También tenemos el verbo walk o el verbo caminar. Este verbo también mantiene su raíz y para poder llevarlo al pasado solamente agregaríamos un sufijo ed. Entonces su pronunciación sería walk, walked and walked. Por otro lado, tenemos también aquellos verbos que terminan en una consonante Y. Esta consonante al final va a ser sustituida por un sufijo ied. Tenemos un ejemplo como el verbo estudiar. En el inglés study, este verbo cambiaría su terminación Y solamente con la agregación de la terminación ied. Cambiaría entonces en su escritura y en la pronunciación pasaría de ser study a studied and studied. Tenemos una excepción en el idioma. Tenemos un verbo como lo es el verbo permanecer o el verbo stay. Este verbo también termina en Y. Mas sin embargo, no se va a sustituir esa Y por un sufijo ied, sino que solamente se le va a agregar una ed para poder llevarlo al pasado o pasado participio. Tenemos por último aquellos verbos que terminan en una vocal e. Estos verbos, para cambiar su forma, solamente se le va a agregar al final un sufijo o una letra d. Un ejemplo notable sería el verbo cuidar o el verbo que se conoce también como el verbo care. Este verbo, para llevarlo al pasado, solamente agregamos una d. Vemos cómo cambia en la gramática y en la fonética su pronunciación sería care, cared and cared. Por otra parte, tenemos los verbos irregulares, siendo estos los que no siguen ninguna regla en particular. Tenemos los verbos que cambian, como en el caso del verbo comprar, buy, que cambia en pasado a bought, y en pasado participio también se mantiene en bought. Tenemos el verbo eat, comer, que en su forma pasada cambia tanto como su fonética como en su gramática. En el caso del verbo comer sería cambia a ate, y en su forma en pasado participio cambia a eating. Tenemos el verbo go,
pasado participio a gone. Tenemos el verbo do, que cambia a did en su forma pasada, y en pasado participio a done. También tenemos otros tipos de verbos que son aquellos que se mantienen, pero en su fonética cambian, como es el caso de put. En pasado se mantiene a put y en pasado participio put. Pero tenemos el caso del verbo read, que es el verbo leer, que en pasado cambia a read su pronunciación, pero se mantiene su escritura. Y tenemos por último el verbo could, que no cambia ni en pronunciación ni en su escritura. Aunque pareciese difícil llevar en inglés los verbos del presente a un tiempo pasado o pasado participio, no es tan complejo como parece. Ya que en el estudio de cualquier ciencia o área es importante siempre saber que hay que dedicar tiempo, atención y práctica a todo lo que se refiere o a todo lo concerniente a estas. En el estudio de los verbos siempre es importante saber, o lo primero o lo fundamental que es importante saber, es que se dividen en dos grandes grupos, que son los verbos regulares y los irregulares. A partir de esto, ya lo indispensable sería contar con un diccionario y con una lista de verbos que nos ayuden a familiarizarnos más con dicho tema, con dichos verbos, y por supuesto también a través de la práctica y del uso de este material es lo que nos va a ayudar a saber expresarnos mejor y a saber utilizarlo en los contextos adecuados. Y bueno, es así como hemos llegado al final de este video audio educativo que hemos realizado en la mañana de hoy. Se despiden de ustedes la profesora María Quintero y María Ángela Duber. Será hasta una próxima oportunidad.